Mateadas 1 es un lugar para vos, mejor información, quítate el amargor, reseñas dulces que te invitan a matear. Con Mateadas Podcast, lo nuevo vas a ver, hablamos de anime, de mangas, de juegos y mucho, mucho más. Comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Y acá comienza Mateadas 1. Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a el programa único en ser un podcast, de ser sobre anime, a veces sobre juegos, en Mar del Plata y con nosotros tres. Así que bastante particular. Cuando digo nosotros tres me refiero a el aquí presente Freddy, el que trata de guiar el programa a buen puerto, esta vez con notas y hasta lapicera en mano para tratar de mejorar la aventura a la que nos embarcamos. Ya cabe aclarar, por tercera temporada, porque empezamos este nuevo año, el 2022, ¿no? Ahí me confirma la compu que es 2022, con una nueva temporada y muchas ganas de ver qué nos depara el futuro, muchachos. Conmigo está Gonzalo, el distopiano García, el productor del programa, el director, también el encargado experto de cosas de anime y eso, y por supuesto la mascota del programa. ¿Cómo está, Gonzalo? Uno hace lo que se puede y estamos acá estrenando cositas que no sé, son pintorescas, están piolas, así que las mandamos a pedir. Unos amigos estuvieron ahí trabajando y si todo sale bien, este mismo programa que ya están escuchando comenzó con un nuevo tema y va a tener en el medio algunas cositas novedosas para nuestro podcast, no para la raza humana ni nada por el estilo, nada innovador, digamos, ¿no? Pero para nuestro podcast, nuevas cositas interesantes. Bueno, excelente. Con nosotros también y siempre firme está llamémoslo el bueno de Gastón, el gran ilustrador y conocedor por su parte de varias cosas, especialmente de cuando hablamos acá de manga y de anime, y que lo podríamos llamar el coproductor del programa, ya que para el que no sabe, en origen esa es la idea de estos dos muchachos. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, saludos para todos, para los que nos están escuchando, para quienes están escuchando las novedades de esta tercera temporada, si es que este episodio salió. Si no nos están escuchando, no están escuchando las novedades. Acá con un lavado de cara visual, sonoro y por qué no olfativo, cada uno sentirá algo distinto, por supuesto, desde su casa. Y yo hoy al menos me bañé, muchachos, así que es un poco de olores diferente. Pero bueno, repasando un poco, gente, los temas que nos competen en este día, vamos a tener un par de, quizás no muchas, pero bueno, algunas breves novedades de los temas que siempre tendemos a hablar, especialmente, aclaro, para la gente nueva. Hablamos mucho de anime, de manga, un poco de juegos, en general lo traigo yo, y muchas cosas de Marvel, porque nos copa seguirle el hilo a todas estas series y las películas que va sacando, como es el ratón de Disney. Así que algo breve por ahí. También vamos a estar hablando de esta segunda temporada que salió de la serie The Witcher, del buen brujo de Rivia. La segunda temporada, obviamente la live action, porque también hay una serie animada y otras boludeces, pero lo importante con Henry Cavill es lo que vamos a estar abarcando hoy. Y después ya habrán notado que yo no me nombré como el experto de anime y manga, así que acá solo estoy leyendo nombres. Vamos a estar tratando a Maggie, aparentemente tiene anime y manga que hay que hablar. También temas sobre Orient, que me imagino que será sobre el Oriente o algo así, o sobre un personaje que se orienta. Y bueno, esto ya es más conocido, terminando con un
par de cositas sobre JoJo, que no lo seguiré, pero todos sabemos que es JoJo. Recuerden que si hay algún tema que les interese más o menos, están los atajos en la descripción para que hagan un simple clic y llegan tranquilos a donde quieren llegar. A todo esto, ya que estamos pasando a novedades, pero un breve dato de color. Para el que no sabe, salió la Season 2 de la serie de Dota, creo que se llama Sangre de Dragón, por Netflix, que justo es Dota, así que lo comparo con League of Legends. Y comparado con Arcane, sigue siendo, o sea, no se compara porque Arcane es buenísimo, pero comparado con otras series animadas, por ejemplo, de la serie animada precuela de Witcher, la de Dota estaba mucho mejor. Así que si se quedaron con ganas de algo más medieval y con acción y magia y todo eso, la de Dota la verdad está bueno. Hasta ahora solo vi el episodio 1 de esta segunda temporada, pero mantiene muy buena calidad, personajes interesantes y todo eso. Así que con esa recomendación dicha, creo que el Distopiano es el que tiene las reales novedades del programa. Así es, hay novedades, hay cosas para hablar pintorescas que vamos a comenzar a decir. Y por una parte, todavía no vamos a hablar, ¿no? Pero con respecto a lo que tiene que ver con el anime, esta temporada se estrenó Shingeki no Kyojin, la season final, parte 2, y no sé qué cagorza. Y esto repercutió en que todos sabemos que Shingeki no Kyojin es un fenómeno masivo, mundial, casi, y todas las plataformas de anime estaban todas caídas, y también Crunchyroll, que es la oficial en Latinoamérica. Así que nada, traía esto para comentar que bueno, esto es a nivel de fenómeno, ya viene pasando hace 2 o 3 años con las temporadas anteriores de Shingeki, que los servers de Crunchyroll no aguantan tanta gente metida viendo al mismo tiempo el primer episodio, por supuesto, porque después tarda en repetirse la situación de que se cae Crunchy. Y vale aclarar que nosotros ya tenemos un podcast explicando toda esta nueva historia del ataque de los titanes con la Segunda Guerra Mundial. Lo pueden ir a ver tranquilamente. Y que, sin embargo, la historia puede parecer media pero la animación que tiene y la plata que se pone encima es una plata bastante considerable y da un buen producto a nivel animado. Pues eso hay que comentarlo, ¿no? Hay que decirlo. Tiene muy buena animación, tiene muy buenas cosas, ha tenido mejores, puede ser, pero bueno, la historia ya es otra cosa. Esa es una novedad, que ya está disponible, se puede ver, pero Crunchy, nada. Otra novedad, tampoco tan interesante, pero pintoresca, por eso usé esa palabra, es que el juego, también que fue un fenómeno mundial o un fenómeno habla hispánico, digamos, por lo menos de lo que nos enteramos, era el juego de Among Us en plena pandemia. Y aparentemente ha traspasado los continentes y están haciendo un manga a raíz de este juego, ¿no? Del Among Us, están haciendo un manga. Vaya uno a saber qué tipo de manga es, pero es interesante, digamos. Hay bastantes mangas que también hemos hablado acá en el programa, como un manga de Lilo y Stitch, manga de un gallo que es el protagonista de peleas épicas, digamos, ¿no? Hay como un estilo de manga o de historias que van por el lado un poco de lo bizarro. Nada, yo lo traigo porque si se consigue traducido o se consigue algún vistazo, puede ser que lo esté leyendo para ver qué onda y reírnos un rato. Y ya pasando a la última novedad, esta ya tiene que ver más con Marvel, Disney y todas estas series de la plataforma de Disney Plus, que es Moon Knight. Salió el nuevo tráiler, estuvimos viendo ahí un poquito. Se ve una cosa bastante interesante por la propuesta psicológica que plantea el personaje, y me hizo acordar un poquito a la serie de Legión. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero
medio que ciertas escenas que mostraban me hacía un poquito acordar a eso. Y al final del tráiler hay una escena con un CGI que, bueno, no sé si es el final, pero me pareció medio pedorrito, medio pelo. No está mal que el traje tenga esas animaciones, me parece que está bueno, pero el CGI, no sé, me parece extraño. Y lo interesante es que largaron ya la fecha o tentativa, digamos, de estreno, que va a ser el 30 de marzo, este año obviamente, que casi linda con el estreno de la película de Morbius, pero bueno, eso ya es otra cosa. El tema es que lo vamos a tener pronto a esta serie de Moon Knight. Ya, eso sería todo, no sé si le interesa alguna novedad, si qué sé yo. Bueno, por la parte de mis conocimientos y porque, bueno, lo vi al trailer de Moon Knight, no seguía muy de cerca qué actores hacían qué cosa, así que verlo, no sé cómo se llama el actor principal que va a ser del titular Moon Knight, pero viste cuando es un actor que viste muchas cosas y decís, es el que estuvo acá y acá y acá. Así que nada, me gusta cómo actúa la pocas veces que lo he visto, así que copado. Bueno, excepto cuando hizo Apocalipsis, ahora no me acuerdo. Pero eso porque Apocalipsis es una peli de mierda. La de X-Men, ¿no? Pero, qué sé yo, estaba pensando en eso que decías de los efectos medio pedorros. Ahí es donde le dejo pasar un montón de cosas a las series. Es como que quiero que tengas trama. Y si sos de acción, que la escena de acción dentro de todo esto copada. A menos que dependa de un bichito mágico, ahí es como que bueno, qué sé yo. Te banco la menos plata, supuesta menos plata, de estas series, mientras que haya algo igual. Hasta ahora venían bastante bien con los efectos, creo yo. No le estaba prestando mucha atención, pero creo que si no me resaltó en la memoria esta serie de Disney, es porque venían bien. No sé, el momento de las flechas gigantes, me acuerdo que está copado, los portales en Loki, qué sé yo. Así que habrá que ver cómo es en contexto, ¿no? Los efectos y eso. Pero nada, igual, todo entre todo interesante. Me causa gracia los problemas de Crunchyroll. O sea, no vengo siguiendo mucho el fanatismo por Shingeki. Al menos, pero se ve que es serio. Para que se le caiga la página. Dios. Me hace acordar que algo parecido le estaba pasando al Final Fantasy Online. Que lo tuvieron que sacar de venta. Porque había demasiada gente y no le daban los servers. Así que esas cosas, a veces demasiado éxito es problemático. Pero bueno, en fin, eso fue brevemente las pequeñas novedades que teníamos, menos por ahora. Con un poquito de Marvel que se hizo notar, un poquito del anime. Y ahora vamos a pasar un poco a los temas principales, que recordemos que se viene Witcher, Maggie, Ori, en todo, y lo pueden ver en los atajitos que están puestos por el agraciado Distopiano. Hay que señalarlos porque si no es como que están y ¿para qué puso todos esos numeritos del Distopiano, ¿Me explica? Así que, claro, recuerda que están ahí, así que si son como yo y no saben quiénes son todas las otras cosas y solo quieren escuchar el Witcher, apretan en lo que acaban de apretar seguramente, porque el tiempo es en este momento que vamos a hablar de Witcher, y escuchan eso. Y si les interesa Jojo, bueno, esperen al final, porque es como tenemos el cronograma del programa. Bueno, pasando a eso, justamente Distopiano salió la Season 2 de Witcher. Como ya sabemos, que sale en diciembre, pero bueno, no en diciembre, ¿no? Sí. Y no lo habíamos comentado. No habíamos comentado en el programa, pero sí tuvimos una llamadita donde te comenté un par de cosas, lo que habíamos pensado acá en mi casa de la serie. Así que antes de compartir mi opinión, a mí me interesa saber mucho qué te pareció a vos ahora que la terminaste de ver. Bueno, y a mí me parece que The Witcher está bastante bien esta segunda temporada. Tiene sus cositas, es verdad, como por ejemplo me parece a mí un inicio un poco lento. Los primeros 2 episodios, por ejemplo, que está bien, empiezan inmediatamente de la acción anterior, sí, pero me parece que en lugar de seguir el camino se meten a una historia muy poco atractiva para mí y que ya me la acordaba un poco con la escena del erizo en la primera season, creo, y capaz que alguna otra.
me pareció que no sumaba mucho. Pero después como que empieza a tomar un camino un poco más interesante, que tiene que ver con esta Ciri, o sea, la pibita, la rubia, la pibita de la sorpresa, entrenando en diversas cosas, tipo entrenando para ser un brujo, entrenando para esto, para lo otro, no sé yo. Y parece que ese y venir de la pibita buscando un propósito para ella parece bastante interesante. Me parece también muy bien que esta vez se pusieron a explicar un par de cosas más, como bueno, lo de la sorpresa, lo de las señales. Podrían explicarlo mejor, podrían explicar mucho mejor las cuestiones de cómo se maneja la magia en el mundo pero esta segunda temporada medio que explican, o medio que te hacen ver, te demuestran cosas piolas que uno puede ir reconstruyendo ese mundo mágico, obviamente medio sobrenatural, digamos, ¿no? Porque también me pasa, esto ya como algo medio regular, ¿no? Que me parece que los momentos de lucha con los bichos, cuando luchan con el árbol, cuando luchan con, no sé, con algún que otro bicho por ahí, parecen muy, no sé si artificiales, pero es como que no me parece que el mundo de Witcher esté plagado de bichos. Me parece que el Witcher va a un lugar e invoca un bicho. Obviamente el Witcher tiene juegos, ¿no? Pero digo, me parece muy con ese estilo. Me parece que le falta más vida al mundo, me parece que le falta un poquito. Eso es lo que a mí me hace sentir, o lo que me hizo sentir esta segunda temporada. Que hay cosas piolas, hay bichos piolas, pero me parece un poquito artificial o llevado de la mano, digamos, ¿no? Y después con toda la parte de la otra piba, la Jennifer, la trama de la choza, no entendí un choto. La entendí más o menos a qué iba, pero ya al final, en el último capítulo te dice, no, porque la choza se alimenta de esto, la choza quería esto, la bruja que está ahí encerrada, no sé qué, como que todo rapidito, y es como, dale, boludo, 3 episodios y al final medio que te hacen armar el rompecabezas completo. Capaz que de otra manera hubiera estado muchísimo mejor todo ese arco argumental, pero no me pareció mala, me pareció una serie bastante bien hecha. Estás escuchando Mateadas 1 Podcast, el mejor podcast para compartir con amigos y unos ricos mates. Seguinos también en Spotify y iVoox. Bueno, ahora vamos a pasar a la reseña de Maggie, El laberinto de la magia. Bueno, Maggie es una historia bastante compleja, profunda, una aventura y fantasía mágica. Maggie en realidad se llama Maggie The Labyrinth of Magic, tiene un poco que ver con la primera parte de la historia, y es una historia de manga anime, por supuesto, de Otaka Shinobu. Es una mangaka muy compleja a la hora de escribir historias en general. Antes de comentar de qué va Maggie, hay que decir que el manga comenzó en 2009 hasta 2017, unos añitos, con la cantidad de 369 capítulos. Y el anime, un poquito más avanzado en la historia ya, comienza en 2013 hasta 2014, con solamente 2 partes de 25 episodios. Que bueno, no está adaptada al completo en la historia, está adaptada a la mitad literalmente. ¿Y por qué digo que Maggie es una serie compleja? Es porque al mismo tiempo que te está contando una historia, también es una reescritura de personajes bastante conocidos de Las Mil y Una Noches. Pero también al mismo tiempo no solamente
toma los personajes de Las Mil y Una Noches, sino que también toma de este libro, esta antología, digamos, antigua, el formato, o mínimamente algunas sagas toman el formato de Las Mil y Una Noches. Y bueno, Las Mil y Una Noches, un pequeño resumen acá de lo que es Las Mil y Una Noches, ¿no? Es una recopilación de cuentos medievales del Oriente Medio, que ahí entra todo lo que sería Irak, Irán, Egipto, digamos, todas las cuestiones ahí medias de desierto. Que lo interesante y lo que nos interesa a nosotros para entender Maggie es que todas las historias estas de Las Mil y Una Noches están enmarcadas en un relato principal, que es el de todos la conocemos ya obviamente, de un montón de cosas, Sherezade, que es la que va contando las historias. No voy a decir de qué trata Las Mil y Una Noches porque es una chabona que para no morir, para que las esposas del rey, o bueno, de este chabón que sería como el rey, no mueran, la chabona empieza a contar historias. Pero para que el chabón que está escuchando la historia no sienta que una historia terminó y otra empieza, como que no sienta que bueno, ya terminó esa historia. Todas las historias están unas pensadas dentro de otras. Es decir, no termina el final de una historia cuando ya está arrancando otra. En algunos casos, estas historias que arrancan en la mitad de la historia anterior. Bueno, eso para tener en cuenta. Del manga y el anime de Maggie, lo que toma la autora es solamente los personajes. Por un lado tenemos el grupito principal que sería Aladdin. También lo bueno que tiene es que toma los personajes más conocidos, ¿no? Tuvieron bastantes representaciones por parte de Disney y por parte de no sé, películas más conocidas. El personaje principal de esta historia sería Aladdin. Después está Ali Baba y Morgiana, que sería la tercera de la parte principal. Y después por otro lado tenés otros personajes también conocidos como Sinbad, Jafar y Sherezade, que la nombré hace poco. Entre muchos otros, hay muchos otros que aparecen, pero estos serían los más principales y más interesantes. Y bueno, y también hay momentos que toma historias de Las Mil y Una Noches, no textuales, pero le da una vueltita, una reescritura, algo interesante ahí. Está bastante bien hecho, bastante bien logrado. A mí me parece que esta historia, a medida que va avanzando, va tomando diferentes matices. Porque por un lado, al principio es que están estos personajes, como en toda la historia, ¿no? Primero se conocen los protas. Van y se conocen. Y medio que la historia de fondo, por un lado es que Aladdin es... Lo que pasa es que no quiero meterme en conceptos muy grosos todavía, pero lo voy llevando de a poquito, ¿no? Aladdin era un pibe que estaba en un lugar aislado del mundo, en una mazmorra, ¿no? Y un día, un Dejin, digamos, un genio que estaba ahí con él, le dice, ¿cuál es tu deseo? Bueno, mi deseo es vivir en el mundo, qué sé yo, una clase. Y el genio le cumple el deseo y lo manda al mundo. Este Aladdin empieza a descubrir el mundo, que es un mundo rico en magia y en un montón de otras cosas. Y principalmente es un mundo que está lleno de desiertos y por ahí o por allá algunas islas. La cuestión es que este Aladdin en realidad no es un personaje cualquiera, sino que es un Magi. Y Magi, por eso se llama Magi la serie, es el mago más poderoso que hay en esta historia. En este universo, en este mundo, hay diferentes categorías de magos y diferentes categorías de magia. Magi es la categoría superior, o sea, la primera jerarquía de lo que sería un mago, que no podés ascender, sino que nacés siendo Magi. Y en el mundo se conocen solo 3 Magi. Pero bueno, como esta historia son historias que salen del molde de esas reglas, o sea, Aladdin sería el 4º Magi. Anda por acá y por allá con el grupito, empiezan a hacer aventuras y de pronto empiezan a aventurarse en lugares mágicos
que serían mazmorras. Estas mazmorras, acá en La Mil y una Noche están, ¿no?, los lugares donde se ocultan tesoros y tienen que sortear ciertas trampas o qué sé yo para llegar a los tesoros. Bueno, en este caso las mazmorras son de ese estilo. Tenés que resolver un puzzle, un laberinto, y al final del laberinto te encontrás con un genio. Este genio, depende de la cuestión, en estas historias, lo que hace el genio es que te brinda su poder. Es decir, te da un arma o un artefacto, como una lámpara, por ejemplo, ¿no?, con el poder del genio mismo dentro. Es decir, vos terminás la mazmorra y te dan un artefacto con el poder del genio. Y vos podés convertirte en un luchador, bueno, esa es la cuestión. Esto, obviamente, el mundo de Maggie es muy complejo, ¿no? Porque si bien la historia empieza bastante ligera, o sea, las historias son ligeras, las aventuras y todo lo que pasa, es todo ligero. El tema es que dentro de esa ligereza de aventura, en los episodios te van filtrando toda esta info de qué es este tipo de magia, de cómo se maneja, la jerarquía, todas esas cosas, ¿no? Y a la hora, bueno, de explicarlo se vuelven capaz un toque más complejo. Pero lo que te dicen es que el tipo de magia que existe en este mundo se llama Rook, que es una magia que existe en el aire. Es como que el mundo es mágico. En esencia, todo ser vivo desprende magia. Y los magis, que son el eslabón superior de los magos, tienen el poder de que todo ese Rook, que toda esa magia, lo ame al magi. Entonces puede manipular la magia como se le cante las ganas, ¿no? Entonces por un lado tenés los magis, que son los grosos, por otro lado tenés la magia, el tipo de magia que es el Rook, que vos ese Rook, cada mago puede moldearlo, ¿no? Tenés magos de fuego, de agua, de hielo, de toda la pelota que existe, pero funcionan moldeando este tipo de magia. Y después, por otro lado, tenés lo que se llama el Rook negro, que es esta misma magia, pero trastocada, digamos, corrupta por lo que siempre pasa, ¿no? Deseos de las personas así medio malévolos, bueno, cosas por el estilo. Y tenés también en esta historia gente o magos oscuros que manipulan ese tipo de magia, que serían, en este caso, una organización. O sea, los magos oscuros están organizados en un grupo de magos desconocidos. Y después tenés un magi que es también medio corrupto. Entonces, la idea de lo que hace en esta historia Maggie es que tenés por un lado los chabones que obran por las fuerzas del bien, que serían el Rook blanco o el Rook normal, y por el otro lado tenés, manejando los hilos del mundo, una asociación oscura que se llama Al-Sarmen, que es una asociación que quiere corromper todo el mundo. Y en cosas generales, digamos, en una instancia general de la cosa, mayormente lo que se ve es que estos dos grupos empiezan a pelear entre sí. Y se empieza a complejizar mucho la cosa porque, por un lado, estos chabones de la organización oscura están metidos en todos los lugares de gobierno poderosos, ¿no? Entonces, estos chaboncitos que vienen de abajo tienen que empezar a remarla y qué sé yo. Y así se suceden sagas, hay muchas, ¿no? Hay muchas más, en 369 capítulos tenés muchísimas más sagas. Pero a mí me parece que las más importantes son la saga de las mazmorras, que es al principio, después la saga de Balbag, que es donde Ali Baba, sería el segundo prota, obtiene un crecimiento mucho más importante y más interesante en sentido de poder y en sentido de personaje, ¿no? Que pasan cosas de su infancia, bueno, un montón de cosas. Después tenés Magnus Tash, es medio complicado de decir, ¿no? Pero es cuando
Aladín quiere entrenar su magia, porque si bien es un magi, tiene todo el poder que existe, no sabe controlarlo, o no sabe controlarlo bien para ciertas cuestiones, ¿no? Es como, para compararlo con algo, es como cuando el avatar, el Last Airbender, digamos, tiene que entrenar con diferentes maestros de fuego, de agua, qué sé yo. O acá con el Magi pasa lo mismo, tiene todo el poder que existe, pero para decantarse por alguna cuestión tiene que ir a entrenar a algún lado. Y va a entrenar a una escuela de magia que es muy parecida en algún sentido a lo que sería Harry Potter, ¿no? Hay gente que lo compara porque es como que el chabón viene abajo, empieza a entender cómo funciona la magia, la lógica de la magia. En esta saga se pone toda la teoría sobre cómo funciona la magia en este mundo, y hay un montón de cuestiones ahí entre de qué es lo moral correcto y que no, porque los magos en este mundo son como superiores, ¿no? Porque bueno, pueden hacer lo que se les cante, tienen un lugar específico aislado del mundo y después reparten sus magos por acá, por allá, como vean. Se termina de cerrar la saga de Magnus Tash y ahí inmediatamente tendría que empezar otra saga, pero la animación llega hasta acá. Y después, las siguientes dos sagas que me parecen importantes es Alma Toran, que te cuenta que ahí ya es una cosa lisérgica de la concha de la lora, porque te cuenta cómo nació este mundo. O sea, este mundo está hecho a partir de otro mundo, de un mundo anterior. Que tiene que ver con la sabiduría de Salomón, tiene que ver con un montón de cuestiones, por un lado, media religiosas, y por otro lado, tiene que ver también con cuestiones mágicas antiguas, como muy arcano la cosa. Y me parece muy interesante, es una saga muy top en el sentido de calidad de todo lo que te muestra, porque es recontra fabuloso, o sea, es todo lo fabuloso que quieras. Está maravilloso, digo, ¿no? Como que la magia ahí realmente, y en esta parte de Magi teníamos una magia que estaba a función de la humanidad, que la tenías en aparatos, en objetos. En Alma Toran, que era un mundo anterior a este, la magia era mucho más libre y era mucho más fácil de utilizar. Y después, el arco final es la jerarquía de dioses, que es mucho más complicado y mucho más polémico en el manga, por ejemplo, porque ya le da un sentido directo a todo lo que sería la historia de Magi. Es como los orígenes reales de los universos. Y te explica que arriba de un dios hay otro. Un dios está manejado por otro dios de otra realidad. Eso es muy, muy recontra complejo para entenderlo. A mí, en el manga, cuando yo lo iba leyendo, porque yo esto no entendí una verga. Pero después que más o menos explican un poco por dónde va la idea de los dioses, te terminas dando una vueltita. Y una cosa más que quiero decir con esta cuestión de la jerarquía de dioses es que justamente acá, si vos seguís la historia, no parece muy, o sea, tiene sentido que te expliquen las cosas de cómo se construyeron los mundos, los universos, qué sé yo, pero yo creo que esto ya es una lectura personal y me puedo estar equivocado, pero este símil de que arriba de cada dios hay otro es muy parecido al juego de cajas chinas que está tratando de emular de Las Mil y Una Noches. Es decir, dentro de cada historia hay otra historia, ¿no? Entonces no termina una historia y empieza otra. Esta cuestión de las historias encadenadas, a mí me parece que la autora, esto ya me parece, me parece que la autora en este final, en este vuelco final de cómo está constituida todo el universo, está tratando de emular esa forma narrativa que tiene Las Mil y Una Noches. No lo podría asegurar, pero es una lectura. Y después, algo más para decir, que para que no quede tan así nomás la parte
los tipos de magia, tengo que decir que aparte del Rook negro, la magia de los de Jin, que son los genios, la magia de los artefactos, también eso se empieza a diversificar un poco y los artefactos pueden tener artefactos familiares, que es que cada chabón que tenga un artefacto le otorga un poquito de poder a otro. Como que alguien que tiene una espada de fuego y tiene 3 subordinados, le da un poquito de su poder a esos 3 subordinados y tiene también una daguita de fuego, por así decirlo, ¿no? Para que se entienda un ejemplo. Esto lo comento porque después en Orient se ve prácticamente una mecánica similar. Después tenés los magis, que son los con más poder, que ya lo dije varias veces. Y después tenés algo que obviamente a raíz de que la historia va avanzando y se necesita mucho más impacto, digamos, para que uno diga, mira, tremendo conjuro se mandó. Tenés las magias masivas. Son magias que se utilizan combinando un montón de pelotudeces con glifos y qué sé yo, pero son esos círculos que a veces en otro tipo de series también se ven, ¿no? Son esos círculos gigantes que se dibujan en el aire y de ahí nace algo cataclísmico, no sé, un tsunami o una lluvia de meteoritos. Bueno, escala a ese tipo de nivel. No sé si quedó claro, es una historia que por un lado está buena, vos la podés ir viendo de una manera ligera porque, ya te digo, las aventuras son bastante interesantes, no son pesadas, pero bueno, de a poquito te van introduciendo mucho más en estas cuestiones de mundo. Por otro lado, los diseños de personajes son también muy buenos, muy cute, son diseños tiernos. También tenés por otro lado diseños de personajes como Ikemen, digamos, ¿no? Como chaboncitos bien parecidos, chaboncitos lindos. No te digo tirando a yojo porque no lo son, pero tienen algo, un estilo que los vuelve bastante personajes tiernos o bellos. Por ese sentido también es que Maggie tiene una fanbase bastante grosa, porque hay mucha gente que le gusta más también este tipo de diseños, ¿no? Y después, otra cosa más que hay de Maggie, si te gustó el anime de Maggie y tenés ganas de decir la puta madre, ¿por qué no sigue esta cuestión? Hay una precuela de Maggie que es el spin-off de Sinbad el Marino. Sinbad también es un personaje muy importante acá, no es de los 3 principales, pero es una de las fuerzas importantes, es como un líder de ejército gigante, ¿no? Y en esta precuela ves el crecimiento de Sinbad, de cómo se convierte en un gil bandido a cómo se convierte en un líder de Sindria, que es... Nada, eso sería todo. Me parece que es una aventura mágica muy buena, tiene cosas, a uno le puede llegar a interesar al toque. Y si te gustan las cuestiones de magia, medio Harry Potter o aventura, también medio así en los desiertos, qué sé yo, como la momia, qué sé yo, eso te puede gustar siempre y cuando sabiendo que atrás de todo esto hay una compleja red de referencias y otro tipo de cosas muy buenas y bastante rica para uno acercarse a este tipo de historias. Y nada, eso. La verdad, bastante completo en el menú. Vino con fritas, tomate y lechuga. Y sí, la verdad suena bastante interesante. Bueno, como alguien que siguió varias cosas de Harry Potter, especialmente esas menciones me resultaban interesantes. Tiene un anime, ¿no? ¿Lo habías mencionado? Maggie tiene un anime de 2 partes, de 25 episodios cada una, y tiene el anime también del spin-off de 3 episodios. Ya tenés 63 episodios de esta saga para ver de anime, que creo que están todas en Netflix. Creo que están, ahora ya no sé si lo habrán bajado, pero creo que había visto
Sinbad creo que lo había visto, y Maggie creo que lo había visto, pero no sé si continuó. Pero bueno, Gastón, creo que no. ¿Querés decir algo de Sinbad? Sí, estaba corroborando con los datos del Distopiano y efectivamente Maggie tiene 2 temporadas de 25 episodios cada una. Como él dijo, la primera se llama Maggie, el laberinto de la magia, y la segunda Maggie, el reino de la magia. Esas dos, creo que las 2 temporadas siguen disponibles en Netflix. El spin-off ya no está en Netflix, así que van a tener que buscar otras vías. No sé, Crunchyroll por ejemplo, si es que los fans de Shingeki no Kyojin la tienen abajo. Y bueno, vale la pena acercarse a este spin-off, que como dijo Distopiano son solamente 13 episodios. También hay una OVA que se divide en 5 partes, que fue como digamos el proyecto que dio pie a que se animara el spin-off, que bueno, el OVA se publicó entre 2013 y 2014, y el anime de esta temporada del spin-off salió a la luz en 2016. Pero creo que es más o menos la historia que suele pasar con estas producciones, ¿no? Creo que el OVA abarca lo que sería la primera parte con la primera mazmorra y no mucho más. Lo cual puede ser interesante de ver porque lo que pasa con esta primera temporada del spin-off, primera y única, es que avanza bastante rápido, ¿no? Y a veces no se llega a disfrutar del todo el crecimiento o desarrollo de los personajes. Sigue siendo una historia muy entretenida, muy recomendable, sobre todo si te gustó Maggie, sobre todo si te gustó el personaje de Sinbad, que como dijo Distopiano, no llega a ser parte del elenco principal, pero es una figura muy importante, muy poderosa, a falta de no poder usar expresiones como que tiene los genitales grandes, ¿no? Si bien es un spin-off que funciona a modo de precuela porque sucede cronológicamente antes, se fue escribiendo más o menos de forma paralela entre el 2013 y 2018. Bueno, tiene sus cuestiones más de mensaje profundo, pero a la vez distinto. Tenés en contraste lo que te cuenta el spin-off de Sinbad. Arranca desde el principio con el mismo nacimiento de Sinbad y con esta cosa épica, ¿no? Es un nacimiento singular que pone en alerta a todo el mundo porque desde el principio se dan cuenta de que este bebé nace con cierta afinidad con el Magoi y que tiene una fuerza singular y que hasta los Magis se ponen en alerta y los reinos sienten algo como especial de que vino alguien especial al mundo. Y bueno, como dijo el Distopiano, en principio ponele que es medio un sátrapa, medio un vagabundo, medio bandido, pero como ya dije, la historia avanza muy rápido, entonces es como que va saltando etapas, ¿no? En un episodio tenemos la infancia con los padres, el padre más o menos dando muy marcada la bajada de línea en cuanto a su filosofía de vida, sobre todo con respecto a la guerra, ¿no? Porque tanto en Sinbad como en Maggie está esta cuestión de la constante búsqueda de poder que lleva a confrontaciones con otros países, a la guerra, ¿no? Y acá el padre de Sinbad hace una bajada de línea de por qué no está buena la guerra, cuáles son las consecuencias, ¿no? Un mensaje antibélico que es lo que lleva más adelante a, bueno, la guerra no está buena, ya fue, voy a crear mi propio país con juegos de azar y mujerzuelas. No lo dice así, ¿no? Él lo dice de una forma más poética y bonita, como voy a cuidar de mi gente, voy a cambiar el mundo, voy a poner mi propio país. Bueno, en resumidas cuentas, ya el Distopiano hizo como una recomendación de lo que es Maggie y no sé si se dio a entender, espero haberme explicado, de que bueno, este spin-off es una serie un poco distinta, es un poco quizás más ligera, más llevadera en el sentido de que no toca, a mi entender, temas tan serios como Maggie, sino que ayuda a la construcción esta idealizada y épica que tiene Sinbad, ¿no? Es por qué está tan roto en la serie original Maggie, no, bueno, acá es como que está presente la progresión de él, y bueno, y está más humanizado, ¿no? Humanizado de una manera bastante sencilla. Pero bueno, quienes prefieren algo más
quizás anecdótico, ¿no? Algo que es como una serie de aventuras medias aisladas, si se quiere, de cómo construye su tripulación de nakamas, que inevitablemente me hace pensar en One Piece, y cómo va presentando sus cualidades como líder, como rey, y por qué tiene como este poder tan hipnótico, ¿no? de atraer personas y, vamos a decir, evangelizarlas. Así que bueno, estos primeros y únicos 12 episodios que componen la primera temporada de Sinbad se ven de una sentada tranquilamente, y después, si alguien queda enganchado con lo que es este spin-off, pasa al manga, porque bueno, la realidad es que no creo que tenga más temporadas, y bueno, es una pena porque creo que merecía la oportunidad de seguir animándose, y lamentablemente, o en este caso, quedó mucho sin animar, porque el spin-off es casi tan largo como el manga original o fuente. Así que para que deje de ser como una serie así de culto, bueno, ya Maggie es como una serie de culto, un shonen que en su momento la pegó bastante y que ahora quedó como medio en el olvido. Sobre todo en esta época de resurrecciones de viejas franquicias, como lo es Naruto con Boruto, Dragon Ball con Super y One Piece con Two Piece. Creo que hay series que están quedando infravaloradas. Así que bueno, denle una oportunidad a lo que es Sinbad, y que me parece que es una épica con un montón de material para intertexto, ¿no? Para disfrutar y aprovechar, por lo menos para quienes tienen un poco de conocimiento de lo que es la cultura clásica, ¿no? De las mitologías y todo eso. Bueno, buenísimo, la verdad, bastante completito. El análisis de Maggie, incluyendo también la cosa del spin-off, pero vamos rápido oportunamente, porque ya se nos está extendiendo el programa, pero falta mencionar lo que ya adelantamos, que otras cosillas de anime como esto, que yo, como siempre, como turco en la neblina, sin mucha idea de qué tengo acá escrito. ¿Qué es Orient, muchachos? Decía Gonza, a ver, que ya tuvo su descanso, y que empiece él contándome qué es lo que tengo frente a mis ojos. Orient también es una obra de esta misma autora, de Otaka Shinobu, que, como vamos a ver, es muy muy parecida a la estructura de lo que es Maggie y Orient, como prácticamente calcado, digamos, ¿no? Orient comenzó en 2018 y continúa hasta el día de hoy con más de 90 capítulos en el manga, y en el anime una primera temporada de, confirmado hasta el momento, 12 episodios. Nada, es una historia nuevamente bastante enrevesada, bastante profunda, y nuevamente con reescritura de personajes. En Maggie teníamos los personajes que venían de las Mil y Una Noches y relatos, digamos, folclóricos de la zona. En este caso también tenemos personajes que vienen de la mitología japonesa, digamos, son bastante conocidos, que son, por ejemplo, los samuráis Musashi y Kojiro. Hemos hablado más o menos del mito de estos samuráis. Por ejemplo, en Shumatsu no Valkyria se habla un poquito así de costado, más que nada, de Kojiro. Acá en esta historia son los personajes principales, digamos, son dos del trío de personajes principales. Bueno, como sabemos, esos personajes estuvieron en el periodo Sengoku en Japón, y a lo largo de todo lo que sería más que nada las conquistas de castillos y todo lo que tenía que ver con asedios a fortalezas, todo eso. Únicamente, y claro, como esta autora le gusta mucho lo que tiene que ver con lo fantástico, lo maravilloso, entonces es como una especie de mundo alternativo. Entonces sería como el Japón antiguo de los samuráis, pero si estuviesen dominados por Oni. Que bueno, también los Oni son criaturas más o menos mitológicas que tienen también los japoneses, pero acá los Oni no están representados únicamente como la representación estereotipada de ogros que tienen ellos, sino que son mucho más diversos, digamos, ¿no? Entonces los Oni, que son los que dominan en este momento, son medios monstruos, qué sé yo, y por el otro lado tenemos los Bushis, que son los samuráis. En este caso, los personajes principales aspiran a ser
samuráis aspiran a ser bushis, pero ya hay en el mundo repartidos otro tipo de bushis por ahí dando vueltas, matando onis, ¿no? A esto se le suma que los onis, estos monstruos, se alimentan de todo tipo de minerales que se extraen de la tierra y que, como los humanos están dominados por estos onis, en algunas partes los humanos se dedican a picar minerales para estos bichos. Bueno, y los humanos están vistos de manera de esclavitud, digamos, toda una cuestión así de subyugamiento. ¿Cuál es la meta de los malvados estos monstruos? Es que a medida que van comiendo, van evolucionando, van creciendo y se convierten en lo que después se llama Kishin. Kishin significa dios demonio, qué sé yo. Bueno, la cosa es que se van transformando cada vez más, se van haciendo mucho más poderosos. Y acá entra la cuestión, ¿no? Porque si se hacen mucho más poderosos, un humano chiquito con una espada no tiene el poder como para derrotarlos a estos monstruos gigantes. Y la cosa es que en realidad los bushis tienen espadas, pero también dominan una especie de poder mágico que lo ponen en la espada para poder atacar a los seres monstruosos, ¿no? Acá, como en la parte de Magi que estábamos hablando, de que en Magi tenía la magia pero al mismo tiempo tenía los artefactos, y después los artefactos, cada artefacto podía tener un montón de subordinados. Acá pasa lo mismo. Ya se vieron en los primeros capítulos cómo es el procedimiento más o menos común para derrotar a un Oni o a un Kishin, que es que hay un Bushi, digamos, poderoso, y todos los demás envían su energía, como si fuera una Genkidama mística, ponele, le envían su energía a un solo Bushi que se encarga de llevar el poder hasta el bicho. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión muy enrevesada que en el manga a mí me cuesta entenderla todavía, pero es que todos los samuráis se establecen bajo el dominio, bajo el manto de un castillo, que es una fortaleza móvil, una fortaleza que se va moviendo, va flotando, y en esa fortaleza se concentra todo el poder. Bueno, es una cosa muy complicada, pero la cuestión es que este sistema de poder de la magia, por así decir acá en este caso, se parece un poquito a lo que se vio en Magi, pero al mismo tiempo, al usar únicamente espada, como que tiende un poco más a los samuráis. No tanto, pero un poquito sí. Otra vez volviendo a la comparación entre lo que fue Magi, en este caso también tenés una pequeña organización de bushis oscuros que traman también propósitos perversos, y se parece un poquito a la organización que había en Magi, que era Alzarmen, digamos, que era toda la orden oscura que había. Después, como última cosa que a mí me parece un poco rara, es que en esta historia hay una tecnología un poco rara que tiene que ver con cristales mágicos, ¿no? Que por un lado tenés la fortaleza móvil, que son los castillos gigantes estos que se mueven, que parece moverse a través de esta energía de cristales. Pero también hay motos que usan los bushis, que eso ya a mí me pareció medio chocante un poco. Pero bueno, la historia en sí está bien que es un poco complicada de entender o qué sé yo, pero por ahora, por lo que se vio, la adaptación, digamos, al anime está bastante bien hecha, se entiende un poquito más. O sea, es una historia para leer y tenés que ir sabiendo un poco la referencia como para que te entusiasme continuar leyéndola, ¿no? Yo, por ejemplo, la estoy colgando bastante seguido. Cuando la leo entiendo que tiene mucha profundidad y que, bueno, sigue manteniendo las mismas cosas, ¿no? Tipo, dibujo de personajes se sigue manteniendo bien porque son los típicos personajes carilindos, son todos muy bellos y todas las cosas que pasan son bastante cute. Algunos de los onis tienen forma de gatitos, pero al mismo tiempo, al trabajar con historia japonesa muy de nicho, digamos, a uno medio que no lo llama mucho la atención tanto como podía ser con Magi, ¿no? Así que me parece que es una historia buena, pero bueno, tenés que darle ciertas oportunidades, ciertas chances, porque podés llegar a aburrir un poco, porque en algunos lugares de internet están dando un puntaje muy
por debajo de la media, destrozando un poco. También capaz que tiene que ver con que la animación que le dieron es común y silvestre, ¿no? Es una animación tranqui y a lo mejor no termina de cuadrar un poco. Pero nada, a mí no me parece una historia mala, pero si te gusta este tipo de historia, que bueno, en el anime, series históricas japonesas hay una banda, y también una banda que tienen que ver con la época, con el periodo Sengoku, también una banda. Pero esta agrega un condimento un poquito más, que sería toda esta cuestión de los Onis y los Kishin y todas estas cuestiones fantásticas que para mí están muy bien logradas. ¿Algo para agregar? No leí el manga, voy al día, más o menos al día, porque creo que me falta un episodio para estar al día de lo que es Orient. Y no sé si tanto la animación, sino el ritmo con el que comienza la temporada. Bueno, la animación influye, es una animación, digamos, típica, ¿no? Que no sobresale, no es mala, pero no destaca. Y creo que pasa lo mismo con estos primeros episodios, o por lo menos en los primeros dos, no llega a mostrar una identidad propia, ¿no? En lo que es narrativa, ¿no? Los elementos más vistosos de esta construcción del mundo muy bien elaborada, con mucho detalle, recién se presentan a partir del tercero, ¿no? Con lo que es la aparición de las motos, los samuráis voladores. Entonces entiendo que, bueno, que para lo que es cómo funciona el medio hoy en día, y tiene un arranque un poco lento, que lo entiendo en el sentido de que, bueno, ya lo dijo Distopiano, Magi por momentos era muy enrevesado, Orient también lo es, entonces entiendo que la autora y que, bueno, la productora que hace el anime vayan como con cuidado y para no perder al espectador, no marearlo, presenten el mundo con mucho cuidado, ¿no? Que vayan despacio. Sin embargo, es un arma de doble filo, ¿no? Porque está bien, por un lado el espectador entiende todo lo que va pasando, por el otro lo tenés bostezando. Entonces es como que, qué sé yo, seguramente pase con Orient lo mismo que pasó con el spin-off de Sinbad, que queden estos 12 episodios. Y yo, para no hacerme faltas esperanzas, digo, o sea, a mí me encantaría que continúen, pero tengo esa sensación, ¿no? De que va a pasar lo mismo que pasó con Sinbad, lo mismo que pasó con el manga de Caperucita Roja. No, todavía no me repongo de ese golpe. Entonces, cuando nosotros le metemos mucha ficha a algo y de repente no va como nosotros queremos, entonces, bueno, ojalá funcione. Pero sí, es algo que en principio no destaca, porque, bueno, es mitología japonesa, cultura japonesa. ¿Cuántos animes, mangas abordaron esta temática? Un montón. Magi era como más pintoresco, porque, bueno, las 1000 noches, la cultura arábica en principio, te podía traer más gente. Ahora, más samurái, más espadas, y en principio te suena un poquito cliché. Quizás te lleva a tener una primera impresión errada, pero bueno, ya con esa primera impresión te distancias un poco de la serie, lamentablemente. Repito, digamos, la pseudo recomendación, o para que se le preste atención, que si te gustó Magi solo por el contexto más original, que no se vio mucho, y no tanto por el trabajo que le pone el autor, hay que ver si hay ganas de adentrarse en Orient, pero bueno, suena bastante copado. Bueno, ya terminando este programita con lo que haya que decir sobre JoJo, que parece que siempre hay algo que decir de JoJo. ¿Qué pasó ahora con JoJo? Hay muchísimas cosas de JoJo, es una obra muy buena, muy para todos los gustos. Nosotros ya, no me acuerdo si fue en el último episodio del año pasado o en el anterior, habíamos hablado de los mangas que estaban saliendo más o menos en relación con la cuestión esta del boom de Stone Ocean en Netflix, y bueno, toda la cuestión que se generó, que fue muy bien recibida y toda la cosa. Y habíamos dicho que iban a salir un one shot y un spin-off tranquis y que estaban piola. Y nada, lo estuve viendo, lo estuve ojeando a los dos, y ahora solamente traigo esto más o menos para completar lo que habíamos dicho esa vuelta, que es nada, una apreciación del one shot y una apreciación del primer capítulo de este manga, que promete bastante. Y bueno, recordemos que el one shot en esa época, cuando lo habíamos anunciado, no se sabía bien si era un spin-off o un one shot. Ahora sabemos que, bueno, uno es un one shot
Y el one shot se llama, atento acá que como lo voy a decir, va a ser bastante confuso. O para mí por lo menos. Fujiko no Kyomyo na Yosheitsu, White Snake no Gozan. Que la traducción sería más o menos así como la extraña sabiduría mundana de Fujiko y el error de cálculo de White Snake. Que, como todos saben, o bueno, los que ya hayan visto el final de la primera parte de Stone Ocean, White Snake es el stand del enemigo, o sea, del antagonista de esta parte. Y este one shot más o menos se centraría en como que un episodio de toda esa saga, de la saga Stone Ocean, más o menos la primera parte, un episodio que fue olvidado en el manga te explican el porqué, ¿no? Y tiene que ver un poco con que el antagonista le había dado un stand a una de las presas, pero la cosa no había salido del todo bien como el malo quería. Entonces como que en un momento te dicen el malo no quiso ni contar este episodio porque X cosa, qué sé yo. Y la cosa está bueno, el one shot trabaja un poquito más sobre la vida diaria de las presas en ese sentido. Y tiene un poquito de fanservice, digamos, pero el dibujo lo aleja de lo que sería el ecchi, entonces está ahí como medio en un medio, por así decir. Porque más o menos la historia de este one shot tiene que ver con que hay una presa en la cárcel que se pone a dibujar cosas eróticas a pedida de las presas. Bueno, y lo otro que teníamos era un spin-off también de JoJo's, que en este caso se llama, bueno, como siempre, JoJo's Bizarre Adventure, Crazy Diamond, Demonic Heartbreak, digamos, ¿no? Y nada, este spin-off está muy bueno, para decirlo de algún modo, y mezcla un poquito dos sagas principales que tuvo JoJo's. Que tiene que ver con la saga de Stardust Crusaders y la saga de la ciudad de Morio, la parte 3 y 4, digamos, para entendernos de alguna manera. Y, para decirlo de algún modo, lo que mezcla sería que los malos que quedaron boyando en Stardust Crusaders, como Whole Horse, los hermanos Oigo y Bongo, la vieja que tenía la flecha, bueno, todos esos villanos o los chaboncitos con stand, digamos, que habían quedado dando vueltas por ahí, se le da una nueva misión, una nueva quest, que es la de ir a buscar un loro. Pero un loro que también tiene un stand, o que por lo menos mínimamente fue criado por la misma persona que había entrenado a Pet Shot, que digamos también era un águila que tenía un stand en la parte 4. Entonces estos chaboncitos van rastreando lo que es un loro y lo lleva a la ciudad en donde todos los usuarios les gusta aparecer, que es Morio, que es la ciudad de la parte 4. Que nada, que ahí pasan muchísimas cosas, desde cosas paranormales hasta cosas que tienen que ver con Stan, hasta como de todo. Bueno, ahí se encuentran con un montón de cosas, ¿no? Pero se encuentran con el protagonista de esta parte que era Yosuke. Y también se encuentran con la prima de Kakyoin. Y la cosa es, nada, se van a encontrar toda esta gente pintoresca, que Whole Horse, todos estos chaboncitos piolas, que habían quedado de lado. Es una historia muy buena, muy recomendable, me parece a mí, vi únicamente el primer capítulo, pero por lo poco que vi ya me pareció que está bien. No quiero decir cosas que no son, ¿no? Pero me gustó muchísimo más que momentos de JoJolion, que era la parte central de la saga, digamos. Así que como que tiene bastantes cosas buenas. No sé cuántos capítulos va a llegar a tener el spin-off, pero por lo pronto, por lo que se puede llegar a ver, tiene una historia con un objetivo claro, con cuestiones, con personajes también definidos y bastante piola, y está bueno. La cosa es que retomen todas estas historias y cosas que habían quedado flotando y que no sean novelas ligeras como siempre se hizo, me parece una muy buena jugada y bastante disfrutable.
Bueno, y sin más, porque ya está bastante gordito el programa, lo único que te queda decir, Distopiano, son nuestras redes sociales. Así es. Y bueno, como ya todos saben, estamos en las mismas que el año pasado, en Twitter, en @mateada. Ahí pueden venir a compartir cosas, hablar, seguir mis hilos, hacer un montón de otras cosas. Y después, obviamente, nuestras plataformas son, por un lado, YouTube, y después tenemos iVoox y Spotify, en las que pueden disfrutar de un formato solo de audio, todo lo contrario a YouTube, que estamos también con las miniaturas de Gastón. Pueden tranquilamente suscribirse, darle a la campanita, compartir y todas esas cosas. Perfecto, y hablando de Gastón, el miniaturizador, ¿qué saluditos tenés, compañero? Un saludo para la gente de siempre, y bueno, para la gente de siempre y para los nuevos suscriptores que nos escuchan, que nos apoyan, que nos bancan. Esperemos que este 2022 sea un buen año, que arranquemos la tercera temporada de Mateadas con el pie derecho. Así que nada, gente, nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Chau.